San Mauricio, en los donantes de la Catedral de Hamburgo, pero especialmente en el siglo XIV el gótico tiende a un preciosismo, a una delicadeza que le hace abandonar un poco la senda del naturalismo que había emprendido previamente para concentrarse en estos efectos de exquisitez, de galanura, de aristocracia, de delicadeza en las poses y en el tratamiento de los cuerpos, que es un poquito menos natural que lo que habíamos visto anteriormente. Y ya os anuncié, y lo vais a ver hoy aquí, cómo este desarrollo del gótico galante francés a lo largo del siglo XIV va de la mano de un gótico mucho más patético, mucho más dramático, mucho más expresivo, que se aplica en imágenes devocionales en Alemania en esa misma época. Os enseñaré una también, para confluir ya luego todo en el siglo XV, a finales del gótico, en un estilo muy, muy naturalista, que es perfectamente comparable al del Renacimiento temprano italiano de ese tiempo, pero que va a mantener del gótico el tratamiento del drapeado, la tendencia a la esbeltez en los cuerpos y una muy marcada expresividad y emoción en los rostros que incluso puede superar la del Quattrocento italiano, que tiende a la serenidad en base al ideal clásico que lo inspira. Pues bien, entendiendo todo eso, os recuerdo que, por supuesto, no solo hubo un gótico sacro o religioso, no solo se tallaron piezas de carácter devocional, sino que también se hicieron objetos decorativos y de tipo utilitario, tallando sillones, sillas, patas de mesa, repisas de chimenea, lámparas, aguamaniles, obviamente en metal y demás, pero también cofres para normalmente las damas de la corte, para que guardaran en ellos sus pertenencias más preciadas, sus joyas, sus perfumes, sus paños de seda, etcétera, con un fondo de madera, pero revestimiento de marfil alrededor. Y obviamente, si el cofre es un regalo para una dama, comprenderéis que la temática secular, y no confundáis secular con pagana o con malvada o con cualquier otra cosa. Secular quiere decir simplemente laica, es decir, no sacra, no religiosa. Esa temática secular de inspiración cortesana y caballeresca es muy habitual. Como tenéis en esta pieza, de la que estáis viendo solo el frente, es un joyero, es un cofre joyero, que llamamos por este tema principal en cuanto a su temática el asalto, el ataque al castillo del amor. Un asunto galante, inspirado en la literatura cortesana y de justamente los trovadores de aquellos tiempos. Os dije cuando os hice la introducción al gótico que el respeto a la mujer, el culto a la Virgen María, el refinamiento en los modales para el cortejo y el amor alcanzan una cúspide precisamente en este tiempo, que no se habían conocido previamente. Mucho del pensamiento masculino en la literatura del momento gira en torno a la dama de sus sueños. Es un amor cortés, un amor idealizado, un amor platónico. Los caballeros, como conoceréis seguramente en el caso del rey Arturo, la reina Ginebra y el caballero Lancelot, caen completamente rendidos a los pies o en espíritu de su señora, pero a menos que ella se atreva a hacer algún avance al respecto, es un amor casto, es un amor idealizado, es un amor a la distancia, porque le deben también obediencia, respeto y lealtad al marido de esa mujer, que es su propio señor. Es esta idealización del amor platónico, el desear a la dama, a la reina, sabiendo que seguramente jamás se la podrá tener, jamás se la podrá
abrazar físicamente lo que vuelve tan exquisito, tan refinado esta forma, esta manera de entender el amor. Todo eso viene de la poesía árabe ya anterior, poesía árabe amatoria, que alcanza cúspides muy, muy notables precisamente en el siglo XII. Pero junto con esa idealización de la mujer o a la par de ella, como veis, en la temática profana, en la temática secular o laica de la época, la representación de las justas, de los torneos entre caballeros para conseguir atraer la atención de la dama querida, en el caso de que uno todavía se pueda casar con ella, o el mostrar las proezas en el campo deportivo y en el campo militar ganando al rival, es algo absolutamente recurrente y que habréis visto en películas más o menos divertidas e inspiradas en este tiempo, como El cuento del caballero, protagonizado por el difunto ahora que se me ha ido, Heath Ledger, creo que es el nombre de él, el que hizo uno de los últimos y más destacados guasones de la historia de Batman. Seguro que lo tenéis presente, os recomiendo esa película, tiene elementos anacrónicos muy divertidos, pero muestra el mundo de los torneos y la búsqueda de alcanzar la excelencia para llegar al corazón de la dama y en lo posible alcanzar la nobleza aun siendo plebeyo. Eso no podía suceder en el periodo medieval, está también ahí. Bueno, pues eso es lo que veis aquí, una justa entre caballeros. En las reglas de los torneos medievales es lo que aparece en los dos paneles de marfil central. Dependiendo de cómo se tocara al rival, se ganaban más o menos puntos. Si se conseguía tocar con la lanza el pecho del rival, por lo menos era un punto. Si se conseguía tocarle la cabeza, el yelmo, siempre protegido con armadura, con casco, podían ser 2 puntos. Si se conseguía por el embite de la lanza derribarle del caballo, uno obviamente era declarado el ganador. Y ahí tenéis el torneo. Acordaros que esas lanzas están modificadas en la punta, son romas para evitar grandes heridas en el contendiente, aunque aún así el choque de las lanzas y todo el impacto con la carrera del galope del caballo podía esto provocar heridas más o menos fuertes, pero todo esto era parte del entrenamiento de los caballeros, miembros de la nobleza de la época. Los plebeyos obviamente no podían ser caballeros, no tenían este tipo de entrenamiento militar, eran peones de infantería simplemente. Todo esto era parte de un entrenamiento deportivo para la guerra también, y sirve para que el caballero se luzca públicamente ante una muchedumbre de miembros de la nobleza sentados o dispuestos tras sus palcos y que le están contemplando igual que contemplan al rival. Es lo que veis aquí, solo que en este caso, como este es un torneo para ganarse el amor de la mujer amada, las que contemplan el torneo son esencialmente mujeres, damas de la corte, que están conversando entre sí. Esta es la parte central de toda la representación. Antes de eso tiene lugar, y os contaré por orden, el cortejo amoroso. Y por eso a todo este frente del cofre se le llama el asalto al Castillo del Amor. En realidad, el asalto del Castillo del Amor es lo que veis representado a la mano izquierda. Y fijaros que es un asalto planteado en forma muy literal, con una catapulta, solo que en vez de arrojar piedras a las almenas del castillo en el que está la dama soñada, acompañada por Cupido. Fijaros, no es un angelito, ese adolescente con alas que estáis viendo ahí, no es el Cupido de la mitología clásica, y de hecho mirad cómo Cupido dispara su arco con flechas hacia el caballero que quiere conquistar a la dama, y la dama se defiende desde arriba tirándole flores, igual que él con la catapulta
con la catapulta, le tira flores a ella. Seguro que habéis oído más de una vez eso de lanzar flores, por lanzar requiebros, lanzar piropos. En el lenguaje amatorio, en el cortejo amatorio, se usan muchas veces términos que vienen del mundo militar. Se habla de conquistar el amor, de poseer el corazón de la mujer o del hombre amado, etc. Aquí lo tenéis reflejado en forma casi literal, pero insisto, con ese sentido de cortejo, de expresar el deseo, de buscar la respuesta por parte de la otra, que veis bien. Y cuando ya ha terminado el cortejo y todo se ha resuelto bien en favor del caballero, fijaros, en la última parte de la composición veis al caballero en su montura yendo hacia la dama, que va a caballo también, para ofrecerle un ramo de flores. Ha conquistado el corazón de la dama, ha asaltado su castillo interior. Acordaros que hacérsela difícil, mostrarse indiferente hacia el que la desea, son parte del protocolo del galanteo en aquellos tiempos. El caballero se tiene que esforzar mucho. Escuchadlo, chicos, si estáis ahí, tiene que probar de verdad que le interesa esa mujer y que es merecedor de sus atenciones y de su amor, y solo cuando ella se ha convencido de que sus intenciones son sinceras y que su amor es genuino, se entrega a él y decide amarlo también, con este encuentro que vemos planteado aquí. Y ya veis como las parejas de arriba, las que están detrás del palco, también lucen gozosas y encantadas ante este suceso. Todo el estilo en estas figuritas, que pueden, fijaros bien, si esta pieza tiene 11 centímetros de alto, comprenderéis que están talladas a un tamaño de unos 6 centímetros más o menos cada una, ocupan la mitad, son más pequeñitas que el dedo meñique de cada uno de vosotros, y todo está trabajado con una gran delicadeza, con una gran exquisitez, pero manteniendo esa dulzura, esa forma como de niños en los rostros, esos cabellos ondulados, esos pliegues tan marcados y decorativos que os he enseñado previamente. Este es el estilo Galancio Cortés. Fijaros, ese estilo contrasta dramáticamente con el recogido en esta otra pieza, la representación de la piedad o compasión de María para con Jesús ya muerto en la cruz, que fue tallada en Alemania, en la región de Renania, en la región del Rin. En la actualidad se conserva en un museo de Colonia, después de haber estado también en otro de Bonn, que fue capital de la Alemania Oriental durante un tiempo. Y esta es una pieza, fijaros, estrictamente contemporánea a las representaciones de la Virgen con el Niño que os he enseñado desde el comienzo de la clase de hoy. La podemos fechar hacia el 1320 más o menos. Y sin embargo, su estilo es tremendamente dramático, tremendamente patético, hasta tal punto que, usando las comillas, lo podríamos calificar como de expresionismo gótico, porque ya veis, los sentimientos desgarrados se manifiestan ante los espectadores a través de estos cuerpos particularmente enflaquecidos y casi esqueléticos que estáis viendo aquí. En el caso de Jesús, la angulosidad en la disposición de los miembros, la caída de los brazos, el quiebre del torso de Cristo, la disposición de sus rodillas, como podéis ver ahí también, y la angustia y el dolor extremo reflejados tanto en el rostro de María. Fijaros el rictus de amargura que forman las arrugas del entrecejo. Fijaros la cara de apenada, de apesadumbrada que tiene ante la muerte de Jesús, y fijaros el dolor extremo que él padeció en la cruz, también se advierte en el tratamiento de su cabeza. Y ya os había anunciado antes, es recién a partir del gótico y particularmente de mediados del siglo XIII, con el culto en París a la corona de espinas que se custodió en la Santa Capilla, encargada a hacer por el rey Luis IX, el que vamos a recordar
recordar como San Luis de Francia, que la corona de espinas va a ser ya un elemento habitual de la pasión, del dolor de Cristo, en el arte devocional del momento. Es lo que estáis viendo aquí. Pero fijaros, en aras de inspirar arrepentimiento y compasión del fiel que reza ante esta imagen por María y por Jesús, el tratamiento del dolor en el cuerpo de Cristo y el tamaño de la corona de espinas se ha exacerbado. Fijaros, más que espinas casi parecen clavos que le están taladrando todo el cráneo. Y fijaros cómo la sangre que antes apenas aparecía sugerida como brotando de las llagas del costado, de las manos o de los pies, ahora brota o ha brotado tanto a borbotones en tanta cantidad que se ha coagulado formando esa masa espesa en torno a la herida de la lanzada que veis en el costado de Cristo ahí y que está sosteniendo amorosamente con su mano la Virgen María. Y fijaros también en la sangre coagulada de las manos o de los pies de Jesús. Esta exacerbación, esta exageración en las señales del dolor, en el cuerpo difunto ya, en el cuerpo muerto de Cristo y en el cuerpo compungido de María, tenían un propósito muy claro: recordarle al fiel que rezaba especialmente por las tardes antes de irse a acostar ante estas imágenes que son normalmente devocionales y privadas, se pueden cargar para las distintas iglesias parroquiales y capillas de la época, pero las personas de la alta burguesía y de la aristocracia también querían tener imágenes de este tipo, como antes habían tenido imágenes de la Virgen María con el niño, para arrodillarse a rezar ante ellas antes de, como os digo, irse a dormir. Por eso en alemán se las conoce como Vesperbilder, que traducido quiere decir imágenes de vísperas. Acordaros, la víspera o las vísperas son el tipo de oraciones que en el conjunto de las horas canónicas se rezan precisamente al atardecer, y también se las conoce como imágenes de devoción en general, porque, insisto, su propósito fundamental es despertar la contrición, el remordimiento por los pecados cometidos, el arrepentimiento de ellos, el deseo de enmendar la vida a partir de ahí, y la inspiración en la virtud a partir de la meditación en lo que estamos viendo, que malo soy yo, que con mis pecados torturo una y otra vez este cuerpo exangüe, este cuerpo ya debilitado al extremo, sin fuerzas ningunas y muerto de Jesús, en la consideración de que cada pecado es una nueva llaga, es una nueva herida en la persona de Cristo, que se encarnó y que murió para redimir a toda la humanidad. Y si uno no es un gran pecador, pero tiene problemas de salud o de familia o de lo que sea, y vive angustiado, estas imágenes también le pueden ayudar paradójicamente a encontrar una cierta paz a partir de la reflexión de, bueno, yo lo estoy pasando muy mal y sufro mucho y me duele mucho mi cuerpo y mi enfermedad, o la enfermedad de mi padre o de mi madre o de mi abuelo o de mi hijo o de quien sea, pero este dolor y esta emoción también, y más grande todavía, lo sintió María al ver crucificado injustamente a Jesús y al tener que sostener su cuerpo y despedirse de él por última vez abrazándolo, como estamos viendo aquí, que son mis problemas, que son mis angustias, que son mis dolores ante el dolor que sintió Cristo en la cruz. ¿Os dais cuenta? Son imágenes de marcado sentido moral. Buscan incitar a la reflexión, buscan despertar el arrepentimiento, buscan ser el inicio de una vida más virtuosa, o por lo menos más consciente, por parte de los fieles que rezan ante ellas. Y son imágenes normalmente talladas en madera,
con una fina capa de yeso por encima para agarrar el color. El color, ya sabéis, se aplica a témpera en este tipo de piezas. Son mucho más modestas, son más baratas que las figuras hechas en oro, en plata o en marfil que podían tener las personas de la nobleza en sus oratorios privados en aquellos tiempos, pero impactarán tanto y estarán tan en consonancia con la época de tribulaciones que en general fue el siglo XIV, con malas cosechas, con desarreglos climáticos, con problemas de enfriamiento del tiempo y mucha lluvia que pudría las cosechas también, con problemas de hambruna. Acordaros que en el 1348 se llegó a la peste negra traída desde el Asia en barcos que comerciaban con Oriente y que dispersaron a través de las ratas la peste en los puertos italianos y a partir de ahí en los otros puertos de Europa. No sé si sabéis, pero la peste negra diezmó de verdad a la población europea. Fue la epidemia más grande que hasta ahora ha conocido el continente europeo y por relatos de la época sabemos que en algunas ciudades italianas llegó a matar a la mitad de lo del SIDA o lo del COVID es un chiste, afortunadamente, en comparación con lo que fue esa peste y los precarios medios y el desconocimiento que había de cómo tratar las enfermedades infecciosas por llagas y por contaminación a través de las ratas de aquellos tiempos. Así que en medio de tantas tribulaciones surgen las cofradías de penitentes que buscan la expiación de los pecados, el perdón y aplacar lo que en la mentalidad de la época se creía que era la ira de Dios y por eso tantas desgracias continuadas con procesiones de flagelantes que se golpeaban las celdas como la de Cristo había sido golpeada también el pretorio de Pilatos antes de su propia crucifixión. Entonces, imágenes como estas están en perfecta sintonía, como os decía, con esa mentalidad y con esa espiritualidad anhelante de salvación y de perdón, pero atribulada y temerosa por lo que pudiera pasar de aquellos tiempos. Y el calificar estas obras de expresionistas, entre comillas, porque expresa muy bien el sentimiento de las dos figuras, sus emociones de dolor y de sufrimiento, y también el sentimiento de los fieles que las veneran, no está mal, siempre que entendamos que el expresionismo con mayúscula es un movimiento artístico de las vanguardias de comienzos del siglo XX que no por casualidad tuvo lugar en Alemania. Ya os dije que el territorio alemán es como la cuna del expresionismo. Ya había aquella tendencia al expresionismo en el arte otoniano. Os lo enseñé en la tablilla de marfil con la duda de Tomás. Vuelve a haber un expresionista en este gótico patético del siglo XIV y luego se va a continuar en el siglo XV y todavía comienzos en la pintura de Grunewald, dedicada precisamente a la crucifixión de Jesús. La carne se nos pone la piel de gallina porque es insoportable la sensación que tenemos ahí. Así que el expresionismo alemán y el 1905-1913, el del grupo El Puente, está precedido por todos estos movimientos expresionistas previos y del periodo medieval, uno de cuyos testimonios es el que estáis viendo aquí. Y seguramente conocéis la piedad tallada en mármol para la tumba de un cardenal francés en el Vaticano por Miguel Ángel, el gran maestro del Renacimiento pleno. Seguro que esa piedad que habréis visto en fotos os parece muy distinta a esta de aquí. Son dos maneras notables de tratar el tema de la compasión de María para con Jesús. Aquí en el gótico en forma muy hiriente, muy desgarrada, Miguel Ángel apostando por la contención y por la serenidad y por la esperanza de María en la resurrección
de su propio hijo, pero las dos son obras sublimes. Y a partir de piezas como estas, se desarrollan no solo en Alemania, sino también en Francia o en la península ibérica o en los Países Bajos, representaciones de la piedad, que es el tema que nos muestra a María sentada sosteniendo en su regazo el cuerpo muerto de Jesús bajado de la cruz. Fijaros, en los evangelios para nada se describe este tema. Ha sido inventado por la sensibilidad artística del siglo XIV en ese momento. En el románico, en los periodos anteriores, jamás veréis representaciones de la piedad. Y el artista, para partir de las representaciones de la Virgen con el niño en su regazo, cuando este era como visteis en el marfil anterior, pero ahora mostrando todo el dolor, todo el intenso desgarramiento que siente el alma de María la muerte de Jesús. Y por eso a estas obras les llamamos piedad, pietas en latín, que es el respeto que se tiene para con nuestros seres queridos. Los romanos hablaban de la piedad filial, es la deseable entre los hijos respecto a sus padres. Piedad es respeto, es simpatía, pero piedad, pietas, es también compasión. Sentir en carne propia el dolor de la persona amada, como hace María para con Jesús aquí. ¿Se entiende, por favor? Sí, se entiende. ¿Ha quedado claro? Perfecto. Bueno, pues fijaros, para finales del siglo XV, el estilo galante que antes os he enseñado, combinado con la búsqueda de colorido y del esplendor del oro que viene de la pintura sienesa propia del siglo XIV, del periodo que en italiano el Trecento, da paso a un nuevo estilo artístico que es como la evolución, pero más aristocrática, más rica todavía del gótico galante anterior, al que calificamos de estilo internacional. Se le ha llamado así, acordaros que son nombres con etiquetas clasificatorias que usamos los historiadores para separar el arte de los distintos periodos. No es que en la época se le llamaba de ninguna manera, le llamamos estilo internacional porque a partir precisamente de la corte y por relaciones de parentesco que hay incluso con la corte de Hungría en aquellos tiempos, el territorio del reino de Bohemia en aquellos tiempos. Bohemia escrito con B larga y H intercalada, del nombre de una región de Chequia, de Centro Europa, próxima también a Hungría. En ese territorio de Centro Europa se desarrolla un estilo que va a la par del francés aristocrático de ese momento. También ese estilo se extiende por el Levante español, por las regiones ligadas a la corona, al reino de Aragón, que miran al Mediterráneo. También se da en algunas ciudades de Italia, y esa difusión generalizada de este estilo aristocrático gótico alrededor del 1400 ha dado el nombre de gótico internacional, porque los rasgos se comparten en distintas partes de Europa, o estilo, y lo hay que poner entre comillas, 1400, muy fácil de recordar, para indicar que el arte con esa estética se desarrolla un poco antes y un poco después del 1400, alrededor de 50 años más o menos, no son términos exactos, entre más o menos el 1375 y el 1425, en algunas partes de Europa, particularmente en Alemania y en la región de Suabia, ese estilo internacional deriva en lo que se ha llamado lo suave, es otro término análogo que convive con el gótico flamenco mucho, o de inspiración flamenca mucho más naturalista, y que estudiaremos para el año que viene. Bueno, pues ese estilo gótico internacional o ese estilo 1400 se manifiesta
tanto en las artes del color como en las artes escultóricas. Aquí os enseño un ejemplo precioso de orfebrería, bastante bien datado, porque sabemos que esta pieza, que es una obra suntuosa en oro, con esmaltes y con piedras preciosas, fue encargada por la entonces reina de Francia, Isabel de Baviera, era una reina de origen alemán, para su esposo, el rey de entonces Carlos VI de Francia, y parece que le encargó alrededor más o menos del 1400, que era cuando ese rey estaba mandando. Con el paso del tiempo, la pieza salió de París y se ha conservado en una iglesia alemana de Baviera, y por eso conocemos a la pieza como el caballito, por el precioso corcel blanco con silla de oro que estáis viendo ahí a los pies, de Altötting, que es el nombre de la iglesia en donde esta joya del gótico internacional se ha guardado hasta la actualidad. Fijaros, es preciosa en el doble sentido de la palabra, exquisita dentro de la imagen y en la composición refinada, pero preciosa en cuanto al material también, porque todo lo que estáis viendo ahí en la base es oro, todas las figuras están hechas en oro, pero ese oro está esmaltado al fuego para darle color, y entonces por eso el caballito es blanco, la ropa del paje es blanca con el manto azul, en ese manto azul, especialmente en el del rey, que aparece arrodillado ante la Virgen. A la izquierda de la composición veis las características flores de lis o flores de lirio de la monarquía francesa. Frente al rey, sosteniéndole el yelmo, el casco, está el paje de él, y la Virgen, como veis, está sentada, rodeada por ángeles que la veneran y adoran al niño Jesús, en una rosaleda, en un jardín de rosas que hace referencia al Hortus Conclusus, al jardín cerrado de la virginidad mística de María, y que nos recuerdan que María es la rosa pura, la rosa mística de Sion. Las flores que vemos por ahí personifican rosas y azucenas, las virtudes de la pureza y de la caridad de la Virgen María, y todas esas flores están trabajadas, como veis, con piedras preciosas, y mientras hay todo ese fondo de rosal, los ángeles de arriba se aprestan a coronar a María una vez más como reina de los cielos. Mirad cómo mira sonriente y benévola al rey, y como el niño Jesús, con su túnica roja, se quiere estirar hacia el rey para darle también su bendición. Es una pieza, insisto, de la escultura en orfebrería, en oro con esmaltes y piedras preciosas, de este exquisito gótico internacional. Y contemporáneo a ese gótico internacional, en la región de Borgoña, que era un ducado independiente en la época medieval, la Francia de aquellos tiempos, era un señorío feudal. Los duques de Borgoña eran parientes, normalmente eran hermanos del rey de Francia, pero a lo largo de la guerra de los 100 años que enfrentó a Inglaterra con Francia entre más o menos el 1320 y el 1430, Borgoña de la guerra, a pesar de los lazos de linaje que la unían con la monarquía francesa, se puso del lado de los británicos, se puso del lado de los ingleses, buscando así lograr su propia independencia del resto francés, del reino francés. Al final no lo logró, porque Francia se consiguió mantener independiente de la conquista de los ingleses, pero en la época en la que se talló esta espectacular portada en la Cartuja de Chaumont, que es una localidad que está en las afueras de Dijon escrito, que es la capital del ducado de Borgoña. Sus duques, como os digo, eran, después del rey de Francia, los señores más poderosos del territorio francés. Y en época precisamente de Felipe, apodado el Atrevido, duque de
Borgoña trabajó Klaus Schluter. Schluter con ese liquicio, un escultor de origen flamenco, procedía de Holanda, de los Países Bajos, que en aquel tiempo eran territorio controlado por el Ducado de Borgoña, aun estando bastante lejos de él y separados por Francia, que quedaba al medio. Pues bien, este escultor, que era por lo tanto súbdito del duque de Borgoña, acudió al llamado del duque de Borgoña. Seguramente alguien le hizo la recomendación para que trabajara en la decoración de la portada de la cartuja que ese mismo duque Felipe el Atrevido había dotado con cuantiosas rentas para una comunidad de monjes cartujos estableciera su convento ahí y se dedicara exclusivamente a rezar palmas de los miembros de la familia del duque, difuntas y vivas y a perpetuidad. Acordaros que los cartujos hacen voto de silencio, son monjes que viven recluidos en comunidad, que no hacen una vida, se dedican exclusivamente a la oración. Y por lo tanto, para que se pudiera mantener una comunidad así, el señor que quería tener la cartuja, que es como llamamos al convento en donde viven y rezan esos monjes cartujos, tenía que dotar de una tierra y de rentas para que se pudieran alimentar y se pudieran vestir a lo largo del año. Pues bien, el duque de Borgoña creó una cartuja ahí, esa cartuja tiene su propia iglesia y la portada de la iglesia, tallada por Klaus Schluter alrededor del 1385, continuando la obra del escultor anterior del duque, un francés, Jean de Malville, es el que estáis viendo aquí. Pero me interesa que recordéis el nombre de Schluter, porque él abre un nuevo camino para la escultura gótica, uno de franco realismo, con un estudio impresionante de los rostros, de las proporciones corporales, aunque los cuerpos se envuelvan en esas telas holgadas de tantos pliegues que vienen del gótico galante anterior, y todo ese estilo realista de Schluter que dará la pauta para el realismo de la escultura gótica tardía en Alemania, en Borgoña, en los Países Bajos, en Francia, en la península ibérica también, tiene su primicia, tiene sus inicios aquí. Fijaros, en plena época del gótico internacional, con toda su exquisitez, con toda su fantasía, con todo su idealización en el tratamiento de los rostros, como visteis en la pieza de orfebrería anterior, Schluter apuesta por un camino distinto de marcado realismo. Esto tiene alguna relación también con la orientación hacia el naturalismo, pero idealizado e inspirado por los parámetros clásicos de la escultura italiana a partir del 1410 en adelante. Pero recordad, Schluter acaba muriendo en el 1406, justo antes de que Donatello, que es el gran padre de la escultura cuatrocentista italiana, empezara a trabajar ya como artista independiente. Para que veáis cómo por un lado en Italia y por otro lado en la Borgoña se tiende hacia lo mismo, a recuperar los cuerpos en las poses, en las expresiones, aunque con un tratamiento de los pliegues muy holgados, muy expresivos en la obra de Schluter y más sencillos, más naturalistas en el Quattrocento italiano, que os explicaré para el año que viene. Dicho eso, fijaros, y que esto sirva de repaso también final, como todos los elementos característicos de las portadas góticas vuelven a estar presentes aquí. Tenemos aquí el tímpano no tiene importancia particular, pero es de arco apuntado. Tenemos en el pilar del parteluz la representación de la Virgen María con el Niño Jesús. Fijaros otra vez en esa postura